hermosa oración. Vamos a iniciar con la palabra. Sabemos que el Dios Altísimo tiene el control a través de su Espíritu Santo, tiene control de todo esto, sabiendo que Él puso este tiempo para que nosotros participemos de ese banquete que es ese pan de vida eterna en su palabra. Vamos a continuar como estamos viendo, mis amados hermanitos, sobre el ayuno, el verdadero ayuno. Amén. Y en el verdadero ayuno hemos visto lo que tenemos que hacer y estamos viendo que si nosotros hacemos como el Señor demanda, estamos viendo en lo que nosotros nos convertimos, mejor dicho, el premio que Él nos tiene para cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanitos, vamos a continuar, esperando que ya se conecten los hermanitos, sabiendo que este internet está bastante malo, bastante flojo se podría decir, pero vamos a continuar con los que estamos. Mis amados hermanitos, vamos a continuar, vamos a ir a Isaías, como estamos viendo, 58:12 que nos toca. Amén. Bendito el Señor. Aquel que tenga la palabra puede decir amén para que dé la porción bíblica. Amén. Amén, gloria a Dios. Mi hermana Berito, le escuchamos. Que el Señor le bendiga. Amén, amén. La palabra de nuestro Señor en Isaías 58 dice: hijos tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Amén, gracias mi hermana Berito. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces, como dice en su palabra, en el versículo 12 de Isaías 58, dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarán y serán llamados reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Bendito es el Señor. El Señor aquí nos habla de la promesa. Esta es una promesa profética, mis amados hermanitos, que viene cumpliéndose para estos tiempos, que habla en Isaías. Mis amados hermanitos, sabemos que la restauración viene de parte de Dios, la restauración de su pueblo. En sí, la restauración, hay muchos puntos que podemos topar. Restauración del pueblo de Dios en sí, de parte de nuestro Padre Celestial. Restauración de nuestras vidas. Y después de la restauración de nuestras vidas, vamos a ver que con la palabra, y como aquí dice, nosotros seremos y nuestros hijos serán restauradores de vidas. Precisamente no lo dice, pero así es como vamos a ver en otros versículos, como el Señor se manifiesta de esa manera, que somos nosotros, pasamos a ser restauradores de vidas. Pero en sí, tenemos que aclarar algo, este puntito, en sí no somos nosotros mismos, sino tenemos que entender que esa promesa viene que Dios ha dado para su pueblo, que es a través de nosotros, pero quien obra es Cristo. Bendito es el Señor. Entonces en sí quien restaura es Dios a través de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Entonces, mis hermanitos, vamos a continuar. Vamos a leer nuevamente. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Cuáles son? ¿De dónde son? Mire, esta promesa está desde Isaías 61:4. Esta promesa del pueblo de Sión para el futuro en el pueblo de Israel. Pero tenemos que entender que el pueblo del Señor está llamado a restaurar, a levantar con el poder del Espíritu Santo de Yahweh. Escúchame bien, yo no puedo engañarles que usted va a tener, es que usted puede hacer esto y usted puede hacer lo otro, no.
Dios mismo en cada uno de nosotros, obrando de acuerdo a su voluntad. Nunca se olvide, no de acuerdo a nuestra voluntad. Pero sin embargo, si hay personas que hacen creer que ellos son los que hacen. Pero no es así. El Señor está diciendo, siempre Él nos recalca en su palabra y nos enseña y nos exhorta, se podría decir de esa manera, que tenemos que entender que Él obra en nuestras vidas de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Sin embargo, en manos de Él, como he dicho y siempre diré, en manos del Dios Todopoderoso, usted y yo somos herramientas poderosas, sobrenaturales. Gloria a Dios. Pero, ¿cómo llegamos a todo esto? Cuando nosotros obedecemos haciendo la voluntad del Señor. Y como estamos hablando del ayuno, esto es parte del ayuno. Dentro del ayuno, cuando usted ayuna bajo la voluntad del Señor con ayuno y oración, usted se convierte en todas estas cosas, nosotros y nuestra generación, nuestros hijos, nietos, bisnietos, serán levantadores, dice el Señor, de pueblos que han estado en ruinas. Pero cuando habla aquí, y vamos a ver también en Isaías, por favor, vamos a ir a Isaías 61:4, bendito es el Señor, más adelantito, alguien que diga amén, que dé la porción bíblica. Vamos a entender, mis amados hermanitos, qué es lo que realmente quiere decir el Señor. Gloria a Dios. Amén. Alguien que diga amén. Bueno, voy a dar la lectura yo mismo. Amén. Dice, y reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Mis amados hermanitos, no está diciendo del pueblo en sí la construcción. Está hablando, mis amados hermanitos, dice de todas las generaciones para esta actualidad. Usted y yo estamos llamados con ese poder que fluye en usted y en mí, que es del Espíritu Santo de Yahweh, a ir a impartir con poder el Evangelio y de esa manera levantar las ruinas que dejó el enemigo haciendo en el pueblo de Dios. En sí, Dios va a utilizarle a usted y a mí para levantar las ruinas. ¿Cuáles son las ruinas? Mire lo que dice, mis amados hermanitos. Dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades, escúcheme bien aquí, arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Al decir generaciones, está hablando desde allá, desde ese entonces que estamos hablando aquí proféticamente para hacer harán, dice, levantarán, restaurarán. No dice restauren, van a restaurar, restaurarán a futuro de muchas generaciones. Todas las generaciones que han estado caídas, escúcheme bien, que han estado caídas. Hoy es tiempo que el Señor nos manda que con ayuno y oración vamos a levantar, vamos a ser utilizados por el Espíritu Santo de Yahweh para que con ese poder levantar las ruinas que representa que el pueblo de Dios está caído. ¿Cómo? ¿De qué manera? Sabemos que el pueblo, ya hemos visto, el pueblo de Israel, que somos usted y yo, y muchas personas más, están apartados en este momento de la sana doctrina. Están apartados por un falso evangelio. Están caídos, están muertos, se podría decir. Pero va a restaurar el Señor, utilizándole a usted y a mí, a nuestros hijos, nietos y bisnietos. ¿Cómo? Si usted hace lo que el Señor manda, evangeliza como debe ser, ayuna como debe ser, ora como debe ser, usted se transforma en un arma poderosa para el enemigo, en contra, del enemigo.
Y allí es donde usted va a comenzar a levantar. ¿Cómo? Usted levantará familias enteras, a eso se refiere. O personas que el Señor ya sabe que están, como dice, yo mismo reuniré a mis ovejas que están esparcidas. Y de esa manera el Señor va a utilizarle a usted y a mí para reunir y nuevamente levantar, formando ese remanente que el Señor promete, igual en sus profetas en el Antiguo Testamento. De eso está hablando, que usted y yo vamos a ser, en otras palabras, herramientas poderosas en manos del Dios Altísimo. Igual que nuestras generaciones, dice, nuestros hijos van a hacer lo mismo, nuestros nietos, bisnietos de hoy en adelante serán cortadas toda atadura, toda cadena de maldad que antes tuvieron nuestros hijos y nosotros también, pero de hoy en adelante se cortarán y nosotros vamos a ser útiles para el pueblo del Señor. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanitos, lo que dice en su palabra, en el 61:4, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Al decir escombros, mis amados hermanitos, está diciendo que el pueblo ha caído de una manera desastrosa que ha quedado en escombros. Pero no estamos hablando del pueblo de Israel, o sea, de la ciudad. Estamos hablando, mis amados hermanitos, al decir de muchas generaciones, estamos hablando, mis amados hermanitos, allí de que el pueblo de Dios ha caído. Pero el pueblo pero Dios mismo promete que usted y yo, si estamos en obediencia de acuerdo a su palabra, vamos a hacer esa herramienta para levantar nuevamente ese pueblo verdadero de Dios. Y eso es lo que está haciendo. Y si usted analiza bien, está dándose cuenta que las generaciones de las que habla aquí, que han caído, están en la actualidad, mis amados hermanitos, están siendo nuevamente levantadas. Pero con el verdadero evangelio, no con el falso, porque de lo contrario no estaríamos haciendo nada, mis amados hermanitos. Entonces allí es donde se cumple que el pueblo de Dios va a ser restaurado. ¿Y quién va a ser utilizado? Mire, el linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, que venimos usted y yo, nuestros hijos y nuestros nietos van a hacer todo eso. Pero que dice, con ayuno verdadero, de acuerdo a la voluntad del Dios Altísimo, con ayuno y oración, allí nosotros vamos a ser, allí sí, más que vencedores, en Yahshua Hamasías. Bendito es el Señor, gloria a Dios. Mire, la palabra del Señor es muy hermosa. Sin embargo, tenemos que entender realmente el propósito de Dios para poder poner por obra. Porque si yo estudio un libro y no entiendo nada, cuando tenga que poner en práctica lo que me dicen, bueno, tienes que hacer lo que decía en el libro, pero si yo no entendí nada, no voy a poder hacer nada. Pero si yo entendí bien, entendí bien, obviamente sé lo que tengo que hacer. Si hablamos de un libro ordinario, pero acá estamos hablando de la palabra del Señor, del Dios Altísimo, hablando a través de esta palabra, hablando a usted y a mí y a su pueblo, en general. Allí es donde nosotros nos sentimos con ese poder, con esa llenura del Espíritu Santo, y comenzamos a sentir que Él comienza a utilizarnos. Y así es como va a ser con quien dice, con nuestras generaciones, para levantar, con nuestros hijos, para levantar, como dice en su palabra, muchas generaciones. Miren las generaciones, estas generaciones que vienen desde Abraham, pero han tropezado, han caído. No se olvide que antes del pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba unido, siempre unido. Pero hubo un tiempo atrás, que después comenzó a expandirse y a dividirse. Unos comenzaron por aquí, otros por allá,
y se expandió el pueblo de Israel y se esparció en otra manera. Y allí fue cuando cada uno hizo lo que quiso. Y allí es donde nacen tanta falsa doctrina en el nombre de Dios, de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a su palabra, sino agarrándose de su palabra, crearon las doctrinas humanas, doctrinas falsas, a su manera. Esas son las ruinas, mis amados hermanos, de esas ruinas son las que está hablando aquí el Señor. Y allí es donde nosotros tenemos que ver que el Señor hace una promesa con estas generaciones que somos usted y yo, que vamos los que hemos quedado, por su misericordia, estamos conscientes de pie en la lucha, guiados por el Espíritu Santo de Yahweh. Allí de esa generación está hablando la que quedó de pie, quedamos de pie y va a seguir de pie, que habla de nuestros hijos, nietos, bisnietos, etcétera, etcétera, los que vamos a ser utilizados para levantar. Ya hemos visto desde este tiempo que el Señor nos ha venido utilizando para hacer grandes cosas en su pueblo. Porque ciertamente cuando nosotros evangelizamos, no necesariamente todos los que escuchan la palabra del Señor van a convertirse o van a venir a los pies de Cristo. No, sino más bien, muy pocos, dice el Señor en su palabra, que muy pocos serán los que escuchen, pero esas serán realmente las ovejas de nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Hasta allí está claro, amados hermanos. Vamos a continuar entonces, como dice, mire, esa profecía, esta profecía está muy clara. Vamos a ir para eso, mis hermanitos, a Hechos 3, 30 y 31. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hechos 3, 20 y 21. Vamos a ir. Amén. Gloria a Dios. Si alguien tiene la porción bíblica, dígame. Amén, mi amada hermanita, le escuchamos. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Gracias, mi amada hermanita. Aquí está la profecía, hablando la profecía. Perdón, estuvo en Isaías hablando de esa profecía y acá está cumpliéndose, recalcando que fue hablada por los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, a veces nosotros, decimos que esta palabra es solamente, es que era para ese entonces. Aquí está hablando de profecías, y las profecías, cuando habla el pueblo de Dios, escúcheme bien, siempre le diré, es para ese entonces, para hoy y para mañana. Entonces, porque el pueblo de Dios no ha cambiado. Al menos, Dios dice en su palabra que no tiene por qué cambiar. Porque Dios no ha cambiado, ni su palabra ha cambiado. Por lo tanto, el pueblo de Dios no tiene que cambiar. La iglesia de Cristo no tiene por qué cambiar, pero el hombre sí ha cambiado. Y también ha cambiado a través de sus enseñanzas. Enseñanzas humanas, doctrinas humanas. Ha hecho que el pueblo quede, como dice aquí, en ruinas, como decía en Isaías 61:4. Ha quedado en ruinas, mis amados hermanitos. Entonces, allí sí, tenemos que entender que tenemos una gran obra. Dejarnos utilizar por Dios. Bendito es el Señor. Entonces vamos a discernir en Hechos 3, 20 y 21. Gloria a Dios. Y envié, dice,
a Jesucristo, a Yahshua. Envié a Yahshua que os fue antes anunciado, profetizado. Bendito es el Señor. Y obviamente es una de las partes que fue profetizada, así como muchas cosas que en la actualidad está pasando, fue profetizado para ese entonces, fue profetizado en ese entonces para estos tiempos. Bendito es el Señor. Y el 21, a quien de cierto os es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Para qué mandó a nuestro Señor, a Yahshua? Para restaurar, para recuperar, dicen otras versiones de nuestros versículos también, para recuperar lo que se había perdido. Para eso mandó el Padre a su Hijo, para recuperar lo que se había perdido, pero aquí dice para restaurar las ruinas. Las ruinas que el mismo pueblo de Dios permitió que quede en ruinas. Que ya estamos viendo lo que significa las ruinas. Entonces, el sentido que dice dentro del ayuno, que dice que vamos a ser restauradores de ruinas y de generaciones, quiere decir, mis amados hermanos, que usted y yo, nuestros hijos, nietos y bisnietos, van a hacer lo mismo que está aquí, van a hacer esta promesa que está prometiendo, que vamos a hacer eso, y nuestros hijos, por lo tanto, tenga esa convicción de que nuestros hijos van a ser utilizados también por nuestro Padre Celestial. Bendito es el Señor. Así como estamos haciendo, evangelizando, dando palabra, pero palabra viva, sana doctrina, eso es restaurar el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es pan de vida eterna, y como es pan de vida eterna, entonces, mis amados hermanitos, ese pan de vida va a ser puesto en esas vidas, en esas ruinas que estamos hablando, del pueblo caído, que va a ser levantado no por nosotros, sino por nuestro Padre Celestial. Como vuelvo a repetir, pero nos va a utilizar como esas herramientas, pero quien hace la obra es el Dios Altísimo. Bendito es el Señor. Vamos a continuar. En quien cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Gloria al Señor, que han sido desde tiempo antiguo. Mira, aquí nos está corroborando la palabra del Señor, que habló por los profetas. Dios habló a través de los profetas para que en esta actualidad se cumpla estas promesas que el Señor tiene para su pueblo. Por lo tanto, usted tiene que entender que si caminamos en obediencia, usted y yo, y nuestros hijos, mis hermanitos, déjeme decirle que somos un arma poderosa en manos del Dios Altísimo. Gloria al Señor. Nunca nos desanimemos, porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si no es a nosotros, él quiere devorar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres, hermanos, etcétera, etcétera, carnalmente hablando. Pero allí es donde nosotros tenemos que entender que si Cristo, Yahshua, está en nuestras vidas, ¿quién contra nosotros? Porque más grande y poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que quiere convertir, desaparecer al pueblo de Dios, que no podrá. Porque si Dios restaura muertos, ¿por qué no va a restaurar ruinas? Que representan los que están caídos. Claro que va a levantar. Y allí puede estar nuestra familia, allí puede estar nuestros padres, allí pueden estar nuestros hermanos, en la restauración. Bendito es el Señor. Miren, la restauración es una sola palabra, pero significa muchísimo, y hay mucho más de que hablar sobre la restauración. Sin embargo, mis amados hermanitos, tenemos que ir paso a paso entendiendo, pero mis hermanitos,
poniendo en manos de Dios, como dijo mi hermana Berito, que Dios nos dé ese entendimiento y discernimiento de lo alto. ¿Para qué? Para entender, primer punto, primer paso, segundo paso, poner por obra. Porque de nada sirve que yo sepa manejar un carro y nunca maneje. ¿De qué sirve que yo sea doctor, cirujano, pero hasta hoy nunca, cuántos años y nunca he hecho una cirugía? Entonces el Señor demanda que usted y yo, todo lo que el Señor nos da, lo que por gracia hemos recibido, por gracia tenemos que dar, ser utilizados como ese cuerpo restaurador que Dios escogió a usted y a mí, pero obrando el Espíritu Santo de Yahweh en nuestras vidas. Gloria a Dios. Hermosa es la palabra del Señor, mis amados hermanitos. Entonces, vamos a leer por última vez el 21. Y aquí en desiertos es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Por qué repito? Porque tenemos que entender que la profecía de nuestro Padre Celestial en ese entonces habló que iba a restaurar, porque el Señor siempre ha puesto en todas las generaciones restauración, siempre ha puesto restauradores, si hablamos del pueblo de Dios. Pero el verdadero restaurador que ha estado siempre levantándonos al caído ha sido Yahshua Hamasías. Él ha sido el que siempre ha estado en cada generación, el Dios Altísimo. Él ha estado de generación en generación levantando al caído, restaurando su pueblo, restaurando al que está caído o levantándolo. Pero el Señor promete en este ayuno que si ayunamos de esa manera, nosotros nos convertimos en esa parte de ese grupo, de esa generación de restauradores. Nuestros hijos se convertirán en restauradores. Nuestros nietos restauradores, nietos, bisnietos restauradores de los escombros que el enemigo ha dejado. Pero como para el Señor nada es imposible, Él habla que también dará vida a los huesos secos, dice el Señor. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados hermanitos, esta es la palabra del Señor, que también tenemos más, pero por falta de tiempo, no sé si entendamos un poquito más. Vamos a ir sobre el pueblo de... Sabemos que la restauración está hablando del pueblo de Sión, pero vamos a ver qué es el pueblo de Sión. Es importante. Vamos a Isaías ahí mismo, 60:14, por favor. En Isaías 60:14, bendito es el Señor. Isaías 60:14 dice en su palabra, mis amados hermanitos, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te encarnecieron, y te llamarán ciudad de Yahweh, Sión del Santo de Israel. Ciertamente estaba hablando de las ruinas del pueblo de Sión cuando habla, mis amados hermanitos, en Isaías 61. Pero Sión, el pueblo de Sión, también era nombrado como el pueblo de Israel. El pueblo de Sión, conocido también como el pueblo de Israel en cierta época de cierta generación. Entonces allí fue cuando fue destruido el pueblo de Sión, y será restaurado, como dice aquí en la palabra del Señor en el 14, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecieron, y te llamarán ciudad de Yahweh, Sión, del Santo de Israel. Pueblo de Sión también representaba el pueblo de Israel.
Ciertamente el pueblo de Israel siempre está hablando en su palabra que siempre nuestros antepasados fallaron casi en todo. Y si vamos a la palabra, la ley, en el Antiguo Testamento, que algún rato vamos a predicar sobre esto, déjeme decirle que la ley en vez de salvación se convirtió en maldición y muerte. Es por eso que él se vio obligado esta promesa a dar que anunció desde sus profetas del Antiguo Testamento que iba a enviar a Yeshua para que a través de él el pueblo de Dios pueda ser salvo. Pero yo le pregunto, ¿cuántos son salvos? Muy pocos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque mucha es la mies y pocos los obreros. ¿Qué quiere decir? Que poco se está haciendo la voluntad del Señor. Muchos están viviendo en la jactancia del Evangelio, predicando por jactancia, no porque hemos tomado en cuenta que es palabra viva, pan que nos va a dar vida eterna. Bendito es el Señor, mis amados hermanitos. Entonces hasta aquí quedamos mis amados hermanitos, sobre la palabra del Señor. Vamos a continuar, por favor, con peticiones de oración y también preguntas.